Buenas tardes, compañeros y profesores. El día de hoy le hablaremos sobre cáncer esofágico. Los integrantes del grupo son Antonia Álvarez, Eduardo Balboa, Alexandra Castillo, Bastián Huaychán y quien les habla, Constanza Gálvez. A modo de introducción, esófago. El esófago es un tubo muscular hueco que se extiende desde la faringe hasta el estómago y sirve para el paso de alimento. En su recorrido atraviesa el cuello y el tórax para llegar al abdomen. Se encuentra por delante de la columna vertebral en íntima relación con distintas estructuras. El esófago mide aproximadamente 25 centímetros y se divide anatómicamente en tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Otra forma de división de esófago hace referencia a su posición anatómica, que son esófago cervical y esófago intratorácico. ¿Qué es el cáncer de esófago? Llamamos cáncer de esófago al tumor maligno derivado de las células de la mucosa de este órgano. El cáncer de esófago, también llamado cáncer esofágico, comienza cuando las células del revestimiento del esófago comienzan a crecer sin control. Este crecimiento descontrolado puede comenzar en cualquier lugar del esófago. Existen dos tipos de cáncer de esófago, adenocarcinoma y carcinoma de célula escamosa. El origen del cáncer de esófago es incierto, sin embargo, existen ciertos factores y componentes que aumentan la probabilidad de padecer cáncer de esófago, de las cuales nos referiremos más adelante. Bueno, signos y síntomas. Aclarar primeramente que signos son aquellas manifestaciones que pueden ser vistas por otra persona y síntomas se refieren a aquellas que no pueden ser percibidas por un tercero, sin embargo, las puede sentir el paciente. En las etapas iniciales de la enfermedad del cáncer de esófago habitualmente suele ser asintomático. Por ende, su diagnóstico suele ser casual durante el estudio de otros problemas de salud. Según un estudio realizado en Perú, Lima, en el cual se buscaba definir características epidemiológicas, clínicas y patológicas del cáncer de esófago, en el cual se tomó una muestra de la población, se determinaron que los síntomas y signos predominantes, según esta investigación, fueron disfagia en un 98%, pérdida de peso en un 73%, hiporexia en un 64% y otros síntomas en otros porcentajes más mínimos. En cuanto al síntoma más común, encontramos la disfagia, que esta se define como la dificultad para tragar o la sensación de que el alimento se ha quedado detenido en la garganta o en el tórax. Inicialmente se presenta con alimentos sólidos y voluminosos. Luego puede pasar con alimentos un poco más blandos y en etapas mucho más avanzadas suele pasar igualmente con los líquidos. Desafortunadamente, este síntoma es un síntoma tardío y cuando se presenta la enfermedad está en una etapa muy avanzada. También encontramos la pérdida de peso como un signo frecuente y aproximadamente el 50% de los pacientes con cáncer de esófago pierden peso involuntariamente debido a la disfagia. También es importante decir que el dolor de pecho se encontró en varias fuentes bibliográficas, sin embargo es un síntoma poco frecuente e inespecífico, ya que puede derivar del reflujo gastroesofágico. Y por último, la hiporexia, la cual se refiere a la pérdida parcial del apetito. Epidemiología. El cáncer de esófago se sitúa entre los 10 cánceres más frecuentes del mundo, como podemos ver en la tabla inferior a la derecha. Es de lo más agresivo y presenta una de las menores tasas de supervivencia. Su incidencia presenta grandes variaciones geográficas, considerándose áreas de alta frecuencia Asia y África Central y del Sur. En Sudamérica, la tasa de incidencia general es baja, se estima en un 7,1 por 100.000 varones y en 2 por 100.000 mujeres. Colombia, Chile, Argentina y Uruguay son considerados los países de mayor riesgo. El cáncer de esófago es más frecuente en el hombre que en la mujer, pudiendo oscilar en relación de entre 3 a 10 hombres por cada mujer, dependiendo del área geográfica. La edad habitual de la presentación del cáncer de esófago es de los 55 años a los 75 años, más o menos. En esta edad se presenta con mayor frecuencia en las personas. Y decir que aunque muchas personas con cáncer de esófago mueren a causa de esta enfermedad, el tratamiento ha mejorado y la tasa de supervivencia están mejorando. Durante los años 60 y 70, solo alrededor del 5% de las personas que padecen cáncer de esófago sobrevivían. Actualmente este número llega casi al 20%. Aspectos fisiopatológicos. El primer punto a tratar de los aspectos fisiopatológicos es la manera en la que se disipa el cáncer en el cuerpo.
Primero que nada, el tejido. Este se disemina desde donde comenzó y se extiende hacia las áreas cercanas. Segundo, el sistema linfático. En este se disemina desde donde comenzó hacia el sistema linfático a través de los vasos linfáticos y así se propaga a otras partes del cuerpo. Y por último, la sangre. Aquí se disemina desde donde comenzó el cáncer hacia la sangre y se desplaza a través de los vasos sanguíneos a otras partes del cuerpo. El segundo punto importante de los aspectos fisiopatológicos son los tipos de cáncer de esófago. Existen varios tipos de cáncer de esófago, de las cuales los dos más importantes son el adenocarcinoma y el carcinoma de células escamosas. El adenocarcinoma, la mayoría se origina en la parte inferior del esófago a causa del esófago de Barrett, que se debe a una dolencia llamada reflujo gastroesofágico crónico, que es la incompetencia del esfínter esofágico inferior, el cual permite el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Los adenocarcinomas son tumores cancerosos que aparecen en las células glandulares, que recubren ciertos órganos. En este caso, en las células glandulares secretoras de la mucosidad del esófago. La segunda forma más común del cáncer de esófago es el carcinoma de células escamosas. Se produce mayormente en las dos terceras partes superiores del esófago, la parte superior y media, en las cuales participan las células escamosas, que son células delgadas y planas que recubren la superficie del esófago. Factores de riesgo. Los factores de riesgo más importantes son, primero que nada, el tabaquismo y el alcoholismo junto con el esófago de Barrett, que es asociado al adenocarcinoma. Y luego están la obesidad, el bajo consumo de fruta y verdura, el alto consumo de nitrosaminas, consumo de bebidas muy calientes, pacientes mayores a 50 años, virus del papiloma humana, enfermedad de reflujo gastroesofágico, que es la que coincide con el esófago de Barrett, y la tilosis. Causa y consecuencia. La causa del cáncer de esófago es causado por cambios en el ADN, en el interior de nuestras células. El ADN es la sustancia química que conforma nuestros genes en cada una de nuestras células y que controla cómo funcionan. Los cambios hacen que las células crezcan y se dividan sin control. La acumulación de células anormales genera un tumor en el esófago, que puede crecer para invadir las estructuras cercanas y extenderse a otras partes del cuerpo. Las consecuencias son la obstrucción del esófago, dolor y sangrado esofágico. Ya, las alteraciones bioquímicas, no hay una prueba de detección estándar o de rutina para detectar el cáncer de esófago, por lo que se requieren exámenes. Es por eso que hacen la esofagoscopia, que es el procedimiento para examinar el interior del esófago a fin de verificar si hay áreas anormales. Se introduce el esofagoscopio puede ser por la nariz o por la boca. Después está la biopsia, que es la extracción de células o tejidos para que el patólogo lo observe al microscopio y determine si hay algún signo de cáncer. Después está la citología con cepillo, que es el procedimiento en el que cepillan las células del revestimiento del esófago y se observan al microscopio para ver si hay células anormales. La citología con globo, el procedimiento que consiste en la recolección de células del revestimiento del esófago mediante un globo desinflado que ingiere el paciente. Luego, el globo se infla y se extrae del esófago. Y ahí las células que quedan adheridas al globo se examinan bajo el microscopio. Después está el cromoendoscopia, que es el procedimiento en el que se rocía un tinte en el revestimiento del esófago durante una esofagoscopia. El aumento de la tinción de ciertas áreas de la mucosa podría ser un signo temprano del esófago de Barrett. Y por último está el espectroscopía con fluorescencia, que es el procedimiento en el que se utiliza una luz especial para observar el tejido del revestimiento del esófago. La sonda de luz pasa a través de un endoscopio e ilumina el revestimiento del esófago. Luego se mide la luz que emiten las células que revisten el esófago. El tejido maligno emite menos luz que el tejido normal. Tratamiento.
Primero es importante que sepan que para el tratamiento del cáncer de esófago y en general de cualquier cáncer, en general es sumamente importante tener en consideración el tipo de células implicadas en tu cáncer, la etapa de este y tu salud en general. Los principales tratamientos para el cáncer son la cirugía, quimioterapia y radioterapia. Ahora, se acepta que el mejor tratamiento es la extirpación quirúrgica del tumor. Sin embargo, en el mundo occidental, solo el 30% de los enfermos van a cirugía con intención curativa. El resto no va a cirugía debido principalmente a su eh, perfil de salud general. Generalmente, este mismo perfil es quien contraindica la cirugía. Bueno, hablando de la cirugía, es el tratamiento más común, se puede hacer sola en etapas tempranas y o en combinación con otros tratamientos en etapas más avanzadas. Los principales factores limitantes, como ya hablamos, es tu sistema de salud, que generalmente suele haber una deficiencia en tu estado nutricional, respiratorio o cardiovascular. En cuanto a la quimioterapia, es la utilización de medicamentos, sustancias químicas para matar o detener la propagación de las células cancerosas. Puede ser un tratamiento neoayudante o ayudante, es decir, puede aplicarse antes o después de la cirugía y también puede utilizarse como un tratamiento paliativo. En cuanto a la radioterapia, es la utilización de rayos X de alta potencia u otro tipo de radiación para matar las células cancerosas. Y al igual que la quimioterapia, puede utilizarse antes o después de la cirugía y o si no como un tratamiento paliativo al cáncer de esófago. Nutricionalmente hablando, tenemos que primero establecer que la presencia de un tumor va a incrementar nuestro metabolismo basal y también, paralelamente, va a afectar el metabolismo de los principales nutrientes. Por ejemplo, los carbohidratos va a haber un aumento de la glucólisis anaerobia, o sea, sin oxígeno, y por lo tanto un aumento de la producción de lactato. Y también va a haber un gasto de glucosa. El tumor se alimenta principalmente de carbohidratos, por lo tanto que la glucosa no va a estar tan disponible como debería ser en una persona sana. Las proteínas van a aumentar su catabolismo, por lo tanto va a haber una pérdida de masa muscular y masa visceral. Y en último lugar, los lípidos van a aumentar su lipólisis en un intento de contrarrestar la falta de glucosa y va a haber una disminución de la lipogénesis, o sea que va a haber menos masa grasa subcutánea. Con respecto a los aspectos alimentarios y los tratamientos, se puede decir que van a afectar a la nutrición del paciente. ¿Cómo? En la cirugía, por ejemplo, va a haber un aumento del requerimiento calórico y proteico, esto para favorecer la cicatrización y evitar infecciones. En el caso de la inmunoterapia, quimioterapia y radioterapia, estos van a provocar que probablemente el paciente presente alteraciones en el olfato y el gusto, náuseas, vómitos, fiebre, cansancio, anorexia, alteraciones del tránsito esofágico que van a, una vez más, van a cambiar la situación de nutrición del paciente. Los tratamientos nutricionales. Tenemos de dos tipos. Primero tenemos la alimentación oral, que es sólida o líquida, y por sonda, que puede ser nasogástrica u otra de acceso al tubo digestivo. En el caso de la alimentación sólida, el paciente todavía puede ingerir oralmente alimentos, como bien dice, sólidos. Cuando ya pasa a ser líquida, es porque hay una disfagia que se va acentuando paralelamente. Y por sonda es porque ya la alimentación oral no es posible y hay que usar de esta vía. En el caso de la alimentación oral, se puede recomendar que, en primer lugar, hay que tener en cuenta que el paciente puede presentar saciedad precoz, llenado gástrico o regurgitación. Por lo tanto, es recomendable que las comidas sean frecuentes pero de poco volumen, siendo la primera comida la más abundante nutricionalmente. Alimentos de alta densidad calórica, por ejemplo, mantequilla, mayonesa, crema u otros que favorezcan la ingesta de calorías en poca cantidad de comida. Mejorar la experiencia de comer del paciente, estableciendo un ambiente agradable, sin tantos olores fuertes, que sea una buena experiencia al comer. Y en el caso de la alimentación líquida, que sea suplementada por proteínas. ¿Por qué pasa esto? Porque en el proceso de triturado y colado de los alimentos cárnicos pueden quedar muchas fibras estancadas en el camino y por lo tanto esto va a ser necesario. En el caso de disfagia, hay que cuidar la posición del paciente, evitar distracciones, observar el tono de voz, ya que
Si se nota una diferencia en la voz del paciente, puede indicar que hay comida todavía como estancada en la vía oral. Y tomar bocados pequeños y no llenar excesivamente la boca. También se recomienda en general aumentar la ingesta de líquido, pero no junto con las comidas para no favorecer el llenado precoz o la saciedad precoz del paciente. Este ha sido nuestro seminario. Muchas gracias por habernos escuchado. Ahora responderemos preguntas. Según lo ¡Tarán! que anoté, duramos 16 minutos. Pero igual hay que cortar partes, pues. Sí, yo tenía la idea